Bueno, mi nombre es Emanuel Chipinti, espero que anden bien. Este es el cuarto video que hago de esta serie de videos. Les recomiendo ver los videos anteriores, están también acá para ver. Así están un poco más en tema y entienden bien cuál es el objetivo de esta serie de videos. En el video anterior hablamos de la diferencia de peines de aluminio y peines de zinc a grandes rasgos. Y en este video me gustaría hablar sobre el cuidado de las voces, también a grandes rasgos, pero cosas puntuales, y sobre los cueritos o válvulas de oclusión que tienen los peines y las voces. Bueno, cuidado de las voces. Me parece importante remarcar un par de cosas. Las voces, al ser de acero, se oxidan. Y al oxidarse cambia la masa, o sea, el peso, la distribución del peso, cambia la masa que tiene la voz, por ende cambia la afinación, ¿sí? Es muy importante que la voz no se oxide y que no junte mugre. A ver, si la voz o lengüeta, ¿sí? Recuerden la diferencia entre voz, lengüeta y peine, ¿sí? La voz es esto, o lengüeta, como le quieran llamar, y donde está remachada es el peine. Si la voz junta humedad y se empapa con humedad del aire, es muy probable que eso no solamente traiga óxido, sino que también traiga tierra, que va a seguir juntando más humedad, va a llamar a la humedad y va a oxidarse, y eso va a hacer que cambie la masa. Piensen en algo oxidado. Cuando lo limpian queda con menos material. O sea, no solamente le está afectando a la afinación, sino que le está afectando a la vida útil. Es muy importante que el bandoneón no junte humedad, ¿sí? Porque se desafina y se afecta mucho la vida útil de las voces. Si uno toca en un ambiente que hay mucho polvillo, mucha tierra, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se le pega la tierra a la voz, porque recuerden que el bandoneón es un instrumento de aire, el aire circula por dentro, entra y sale del bandoneón. Si le entra tierra, se le va a pegar a las voces, y si se le pega a las voces, la tierra va a llamar a la humedad, y esa tierra se va a transformar en un pseudo barro, todo muy microscópico, y eso va a hacer que se oxide. Si uno vive en un lugar costero o va a ir a tocar a, pongámosle, Mar del Plata, y va a usar el bandoneón al aire libre, la verdad que es algo bastante jugado. No recomiendo y no... O sea, tiene que ser la última opción. Si alguien va a un lugar costero, tiene que ser la última opción. No te tiene que quedar opción tocar al aire libre, porque si uno lo puede evitar, evítelo. El aire salado es lo peor para las lengüetas. O sea, el aire salado hace que un bandoneón que estaba afinado en una semana quede completamente desafinado si uno se va a tocar a la peatonal de Mar del Plata, y lo puedo comprobar y lo he visto, y alguno de mis clientes puede dar fe de eso. Lo afine quien lo afine, sea el bandoneón que sea, si uno toca en el aire salado, a la vuelta de las vacaciones va a tener que mandarlo a afinar. Quizás lo que puede hacer ese bandoneonista es acercarse a su luthier amigo y que le enseñe a limpiar las voces. Entonces, a cada 2 días o todas las noches antes de irse a acostar, desarma los peines y limpia las voces, como para por lo menos quitarle un poco la sal del aire que se le pegó. Pero la verdad es que esa sal va a estar ya dentro del bandoneón, de la madera. O sea, no solamente es malo para las voces, sino para todo el instrumento. El aire salado no es recomendable. Al ser de acero, las voces, el óxido es algo que hay que tener mucho cuidado. Los peines son de zinc o de aluminio o de bronce, porque son materiales que no se oxidan, o sea, generan un óxido que es superficial, y que ese mismo óxido lo cuida de diferentes
sea, lo cuida de un óxido, de que se oxide más en profundidad. O sea, genera una capa de óxido muy finita, que es como un polvillo blanco que uno se la puede sacar con el dedo, que cuida de que se oxide en profundidad. O sea, los peines no son tanto el problema, pero sí las voces, lo que hay que cuidar. Bueno, básicamente eso, ¿sí? No las lubriquen con aceite, no les pasen nada. ¿Sí? No, traten de no toquetear las voces con productos porque puede traer problemas. A lo sumo puede ser alcohol, pero no, evítenlo, ¿sí? Bueno, lo otro que quería hablar, si me da el tiempo, creo que sí, son los cueros o válvulas de oclusión. Vamos a sacar el mismo peine con el que veníamos trabajando. Ahí está. Estos que ven acá marrones y acá blancos son las válvulas de oclusión o los cueros, ¿sí? Como les explicaba antes, cuando uno ve el peine y las voces, por ejemplo acá, las voces que uno está viendo son las voces que suenan cuando uno toca cerrando, y cuando uno abre el peine, abre las escarpias y saca el peine, las voces que están adentro son las voces que suenan cuando uno toca abriendo, ¿sí? Bueno, eso es importante entenderlo para entender esto. Supongamos que esta voz, que es una de las voces del abriendo, ¿sí? Ahí sonó, bate. Entonces, cuando bate, el aire pega acá y hace que la voz se hunda en el canal del peine y bata. O sea, bata es vibre, ¿sí? Entonces, cuando esta voz bate, el cuero que está detrás se levanta, ¿sí? Y automáticamente tiene memoria y vuelve. Y cuando uno toca la voz que está cerrando, que es esta, de la misma nota, del mismo botón, el cuero que está al lado de la voz que suena abriendo, que es este, se abre y se vuelve a cerrar, ¿sí? Estos cueros no están en muy buen estado, por eso queda medio ahí. Lo ideal es que ese cuero sea lo más liviano posible, pero con la mayor memoria. Memoria es eso, que se abra y después quede en el lugar en el que estaba antes. El cuero y el estado del cuero afecta mucho al sonido. Es importante a la hora de afinar ponerle unos buenos cueros y seleccionados. Hay voces que no llevan cueros, como se ve en algunas. ¿Cuáles son? Las más agudas. ¿Para qué sirve ese cuero? Ese cuero sirve para que no se filtre aire cuando está sonando la lengüeta. O sea, vamos de vuelta a esto. Cuando pega el aire en esta lengüeta, este cuero lo que hace es tapa el canal de la lengüeta opuesta, en este caso de la lengüeta del cerrando, para que no se filtre aire por ahí y el sonido sobre esta lengüeta del abriendo sea todo el aire vaya ahí, entonces genera un mayor volumen. Si ese cuero no estuviese, no es que no te va a sonar, no es que van a sonar la voz del abriendo y el cerrando juntas, sino que lo que va a hacer es que se filtre aire y suene un poquito más flaco el sonido, ¿sí? A ver, sin cueros el bandoneón sonaría mal, sonaría flaco, con mucho menos volumen, pero sonaría sin los cueros. Esas válvulas, que se llaman válvulas de oclusión, justamente porque cierran, son fundamentales. A ver, ¿el color del cuero influye? ¿Importa? No. ¿El tipo de cuero influye? Sí. ¿Hay diferentes maneras de manejar el tema del cuero? También. Puede ser cuero solo, puede ser cuero con poliéster. Hay mejores. Cada uno tiene su técnica y si da resultado, importa. Algo que tienen que saber. Si ustedes a su bandoneón está recién afinado y le cambian los cueros, va a sonar desafinado. Porque el peso que ejercen las voces de oclusión, o sea, los cueros de oclusión, esos cueritos, esas válvulas, el peso que ejercen sobre la lengüeta, sobre la fuerza que tiene que hacer la lengüeta y el paso de aire para levantar ese cuero, ese peso, esa resistencia, influye en la afinación, ¿sí? O sea, no se manden a cambiar los cueros, eso déjenselo al afinador. Es algo que en una afinación completa, por lo menos nosotros en Fuelles del Sur, el cambio de cuero y la limpieza de voces lo brindamos, es parte del servicio, ¿sí? Es muy importante a la hora de afinar cambiar los cueros.